Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos reunimos con David Rosenthal, que está en Colombia, para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, en el continente americano. Y estamos detenidos desde hace algunas entregas hablando de lo que pasaron en el siglo XVII en el Caribe, que es una historia que seguramente hay mucha gente que la ignorará porque no ha sido siempre las potencias más conocidas como España o Inglaterra los que han luchado por conservar partes de esa zona, sino que también han participado allí gentes de otros países. Hoy hablaremos también de Francia, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, continuando nuestra historia sobre los judíos en Martinica y Guadalupe, vimos como Jean-Baptiste Colbert, que es nombrado como gobernador general y que además había sido ministro de Luis XIV, es quien forma la Compañía de las Indias Occidentales Francesas y centraliza los derechos de las colonias. Y esto hace que se transfieran de sus regentes seigneur, o por ejemplo de Monsieur Duparquet, de Monsieur Huel, y se pasa de estos regentes, de estos señores, a propiedad directa y a gobernación directa, administración directa de la corona francesa. Entonces esto hace que ya no haya, digámoslo, una autonomía en las islas, pues antes las dirigían dos señores, sino que ahora todo tendrá que ser emitido directamente por la corona, en específico del Rey Sol, el conocido Rey Sol, Luis XIV o Luis XIV. Entonces vemos que estas restricciones perjudican al floreciente comercio que había entre Martinica y Ámsterdam, directo entre Martinica y Holanda, pues se había desempeñado mayormente por judíos, por estos sefardíes, en específico judíos españoles que venían de Holanda y que se habían encargado de tener relaciones comerciales muy importantes entre las islas, entre las Antillas francesas principales, Martinica y Guadalupe, y la capital holandesa, Ámsterdam. Entonces las limitaciones se originaban principalmente en un hecho, y es que la Compañía de las Indias Occidentales consideraba a los judíos como competidores, y de hecho que estaban más hacia el lado holandés que hacia el lado francés. Entonces los estrechos contactos de los judíos con Ámsterdam y la isla holandesa de Curazao conducían a la desviación a puertos no franceses de una gran parte de la producción de Martinica. Esto genera una pérdida del tesoro francés, como también la prosperidad judía era envidiada por pues, una gran parte de los plantadores y los colonos franceses que estaban en Martinica y en Guadalupe. Y además hay que recordar siempre que de Brasil venían los sefardíes, no solo con experiencia en el manejo del sector azucarero, sino que además tenían propiedades que habían pues vendido, y además tenían recursos que habían traído consigo para financiar estas plantas azucareras, lo cual los dejaba en una posición de ventaja, y que además recordemos que una planta azucarera tenía un costo importante, o sea, no cualquier colono podía llegar e instalar una industria azucarera. Entonces la mayoría de los plantadores franceses que siguieron cultivando tabaco se empobrecieron. El tabaco no fue una gran forma para ganar recursos, en cambio el azúcar sí, y su necesidad de dinero en efectivo los llevó a que la figura del prestamista judío, que ya se había
instituido en estas islas. Entonces llevó a que los colonos franceses empobrecidos tuvieran que endeudarse con prestamistas judíos del sector azucarero y bueno, ya financiero. Entonces, luego se acusa a los judíos de invertir las ganancias fuera de Martinica, porque claro que generaba gran recelo que los judíos tuvieran semejante éxito y los colonos franceses no. Entonces se les acusa de invertir las ganancias afuera de la isla. Además, también luego recordemos que los jesuitas, en específico la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica, estaba en contra de que hubiese presencia judía en las islas y más que hubiera pues que hubiera judíos practicando su religión hereje para ellos en las islas. Entonces se juntan los jesuitas con plantadores y con comerciantes franceses y intentan ahora expulsar en conjunto a los judíos. Entonces, una coalición que se forma y van donde Alexandre de Pouvilly de Tracy, donde de Tracy, que era quien se encargaba como gobernador general de las Antillas, en 1664, un acta dice que aquellos de la nación judía deben comprar o vender en el día del Shabbat, a menos que su majestad ordene otra cosa. Entonces, logran ya que empiezan a haber limitaciones para los judíos que, como ya habíamos hablado, habían establecido el Shabbat como día de descanso, es decir, como día sagrado en toda la isla. Pero lo que hace detrás sí no logra su cometido porque recibe directamente desde Francia que el rey no quiere que se altere, digamos, lo que hasta ese entonces había sido practicado por los hugonotes y los judíos. Entonces, a la final, este decreto no tiene éxito y los judíos continúan guardando el Shabbat. En 1667 se nombra como gobernador a Monsieur de Vaz, que era un hombre de gran cultura y bueno, era tolerante y además liberal, y con él se logra que esa presencia judía, digamos, incluso se multiplique y que se multipliquen también esos cultivos e industrias en las islas de las cuales los judíos tenían que ver. Entonces, esa gestión hace que los judíos apelen directamente a Luis XIV y entonces en un documento que le presentaron 3 parientes de judíos de Martinica residentes en Ámsterdam, solicitan en forma oficial iguales derechos comerciales que todos los demás habitantes de las islas. Entonces, los peticionantes coordinaron esta petición con el gobernador de Vaz, quien les da un visto bueno y le dio una positiva recomendación a su tratamiento en la metrópoli. Entonces, todo esto luego produce una carta fechada el 23 de mayo de 1671, que está firmada por el rey y también por el jefe del ministerio, del gabinete ministerial, Colbert, y dice que habiendo informado Monsieur de Vaz que los judíos establecidos en Martinica y otras islas han invertido considerablemente en pro del cultivo del suelo y fortalecido sus establecimientos para la utilidad pública, mediante esta carta yo informo que mi intención es que vosotros os encarguéis de que ellos tengan los mismos privilegios que los demás habitantes de las mencionadas islas y les facilitéis completa libertad de conciencia, aunque adoptando las necesarias precauciones para que el ejercicio de su religión no escandalice a los católicos. Entonces vemos que a raíz de esta carta los judíos saben que pueden practicar su religión, sin embargo, de una forma discreta. Entonces le solicitan a la gran sinagoga portuguesa de Ámsterdam un rollo de Torá que es recibido en 1676 por Benjamín da Costa de Andrade.
que había sido un importante industrial de la cuestión del chocolate y había sido, digámoslo, expropiado de alguna forma por la corona francesa, pero se mantenía como líder comunitario. Entonces los judíos de Martinica comprenden que por carta real, que además prueba adicional de que esa era su interpretación, aparece en el diario que corresponde a 1671 del emisario del monarca francés a la colonia de Cayena, Lefebvre de la Barre, donde este dice que la práctica de la única religión permitida en las islas es la católica, aunque hay algunos habitantes en la región pretendiendo ser reformistas y asimismo hay otros que se declaran judíos en Martinica, si bien no se les permite ninguna manifestación pública de su religión. Entonces, no sabemos bien si hubo una sinagoga en Martinica, pero sí seguramente se reunían en una residencia privada donde podían llevar a cabo toda la parte ritual y litúrgica y, bueno, y tradicional. Y esa casa de oración, digamos que fue otrora la sinagoga de Martinica. También que la dichosa y tranquila existencia de los judíos de Martinica termina con la muerte del gobernador de Baas, que era un bastante importantísimo gobernador que además hace su paso por Martinica es muy importante para la historia de esta isla y muere en 1677 y quien lo termina por reemplazar es el conde de Blenac, que era devoto, muy devoto a los jesuitas y además él mismo era clero, había sido confesor de Luis XIV. Entonces, ya en este punto, su objetivo principal era el de expulsar a los judíos de Martinica. Eh, Constantemente había apelado a la corte en favor de la adopción de medidas contra los judíos y su propio intendente en la isla, que era Begón, y parte de sus funcionarios se opusieron. O sea, siempre hubo una oposición a la expulsión de judíos de algunos sectores, pero también había una resistencia. Entonces llegan a Versalles y allá hay informes contradictorios de los judíos. Unos querían que se fueran, otros que no. Unos eran antijudíos, otros eran projudíos, filojudíos. Y Colbert no quería que hubiera esta expulsión de los judíos, no deseaba que cambiara el statu quo de la isla. Entonces, una petición instigada por Devlenac, el conde Devlenac, fue presentada a Colbert por los sacerdotes jesuitas de la isla en 1681. En la misma se acusaba a los judíos de poseer esclavos cristianos, de blasfemar contra el nombre de Jesús, de matar a los bebés nacidos de sus esclavos cristianos para que no fueran bautizados, de observar abiertamente el Shabbat, de que también se observaba Pesach y otras festividades judías, de circuncidar a sus varones recién nacidos y de preparar sus comidas según las leyes religiosas judías. Entonces, esto se convierte como en un libelo de sangre en Martinica también. Y esta petición recomendó que los judíos fuesen tolerados únicamente con fines comerciales, que fuesen distinguidos de los demás mediante un signo exterior especial, que no fuera permitido que ningún judío arribara a Martinica con intenciones de quedarse, que no se permitiera a los judíos poseer esclavos y que no se autorizara a estar en la isla ningún judío que se hubiera bautizado cristiano y luego retornado al judaísmo. Entonces, vemos que hay una persecución hacia los judíos y hacia los judaizantes. No tenemos mucho dato de los marranos que hayan podido haber en la isla. La persecución era a los judíos y a los criptojudíos, por decirlo así. Entonces, advirtiendo la incitación que se estaba ejerciendo contra ellos, los judíos de Martinica comenzaron a abandonar gradualmente la isla, es decir, paulatinamente se empieza a abandonar la isla al ver semejantes ya limitaciones y rechazos. Y Guadalupe
con su historia repleta de trastornos, también fue perdiendo a su población judía. Y entonces es cuando el conde de Blenac, que estaba visitando a Francia en 1683, se encuentra con el jefe del gabinete del ministerio Colbert, que ya estaba, digamos, en sus últimos días de vida casi, y entonces aprovecha contactos personales con la corte y logra obtener la firma del rey para una orden de expulsión de los judíos de las islas, con una carta de confirmación de la recepción de la petición de los jesuitas. Entonces, para asegurarse que la orden sería ejecutada sin ningún tipo de problema, sin ninguna dilación, el rey firma el Código Negro, el Code Noir, en 1685, y en su párrafo primero especifica que este documento establece que para ser implementado en nuestras islas, se ordena a todos nuestros funcionarios que ahuyenten de nuestras islas a todos los judíos que en ellas residen y que les hagan salir en el lapso de 3 meses. Se daba 3 meses de plazo desde la publicación de la presente y so pena de muerte, so pena de confiscación de toda la propiedad por incumplimiento. Entonces, o se iban o perdían todo lo que tenían en las islas. Entonces, luego vemos que en la época del Code Noir se calcula que por lo menos había 100 de judíos. Tenemos nombres de familias como Pereira, Franco, Atías, Molina, Letov, Barjuda, Piñeiro, D'Andrade, Luis, Da Gama, Bueno, Cohen, López, Gabay, Israel, Da Costa de Andrade, Vaz y Núñez. La mayoría de los judíos terminan yéndose para Curazao. Recordemos la importancia de Curazao en el momento y esa importancia de la comunidad judía, la principal del Caribe, por muchos factores. Y bueno, vemos también que, según el historiador Isaac Emanuel, ha identificado en Curazao a la familia Vaz Andrade, de Molina, Da Gama, Franco, Atía, Piñeiro, Pereira, Da Costa de Andrade, que parece que pasaron de Martinica a Curazao. El rollo de la Torá, que junto con los ornamentos de la sinagoga improvisada, se la llevaron para Curazao. Entonces, en la actualidad, la presencia judía en Martinica no queda mucho. Hay unas ruinas de trapiches de los ingenios azucareros, algunas mansiones que pertenecieron a los azucareros judíos, y sobre todo el vestigio que queda es el barrio brasileño antiguo. En cambio, en Guadalupe hay una leyenda todavía sobre un cierto pescador judío llamado Pieterz, quien se dedicó al negocio pesquero en un punto de la costa tras haber venido a Brasil. Y entonces, bajo la ocupación británica, en 1759, se funda una ciudad que se llama Pointe-au-Pitre, que está ubicada en el Point de Pieterz. Esta ciudad es la actual capital de Guadalupe. Entonces, el Código Negro ha tenido varias interpretaciones. A veces se dice que concernían irónicamente a los judíos que no fueran súbditos franceses, que no expulsaba a todos los judíos, pero también se dice que los judíos no podían residir en las islas. Y bueno, crea una pregunta a los judíos portugueses que residían en Francia sobre unas cartas patentes firmadas por los reyes franceses que les podía ser negada la residencia en las colonias francesas. O sea, también podía afectar a los judíos que estaban en Francia para ir a territorios de ultramar. Entonces esto queda, digamos, sin respuesta. Y eso es todo por hoy. Bueno, todo y es mucho por hoy, pero vemos la importancia que han tenido estos pasos históricos en el desarrollo y la historia de esta zona del Caribe. Y esos pasos de Sefarad que han dejado huellas, aunque hoy en día tengamos que escarbar en los tiempos para descubrirlas. Muchas gracias por habernos acercado a esta etapa y hasta la próxima, David Rosenthal.